Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina. José Antonio, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Mira, me gusta tu jardín, el riachuelo, la fuentecilla, Lilith. ¿Verdad? En verano. Pero nos acercamos al otoño y me gusta todavía más. Por supuesto. ¿Qué es lo que tiene este rinconcito de tu casa? Naturaleza. Episodio número 25, Astrología, Música y Tomate. Vamos a hacer un poco de recuento porque venimos del episodio 24 donde estuvimos hablando, comentando a nivel arquetípico, a nivel astrológico, de cómo estaba la situación planetaria en el terremoto de Marruecos y la inundación triste y tragedia también en Derna, en Libia. Y había un detalle que queremos recoger aquí sobre la posición de Ceres, sobre las vueltas y cada cuánto tiempo y cómo afectaba también esa situación, y así hilamos el episodio 24 con el episodio número 25, que es este de hoy. Qué buena idea has tenido. ¿Qué te parece? Sí, porque en realidad me imagino que mucha gente se preguntará, tú sabes que estos asteroides de los que hablábamos, de los cuales Ceres, la diosa de la agricultura, la Pachamama griega, es donde se encuentra, dan vuelta al Sol cada 4 años, ¿ok? Entonces, por ejemplo, como Eris lleva en Aries desde el 1925, quiere decir que más o menos cada unos 4 años Ceres ha pasado por Libra y ha hecho esa oposición que hizo ahora para estos desastres naturales a Eris. Entonces, eso no quiere decir que estaba exactamente idéntico que como ahora, porque ni estaban en aspecto a Plutón, ni con un Plutón en Capricornio, porque para todos los que estamos vivos, Plutón ha estado en Capricornio solo desde el 2008 hasta ahora. O sea que antes no estaba esa posición de Plutón. Y los nodos tampoco. Es decir, para que se repita exactamente esa formación que ocurrió para ahora, para estos desastres naturales, ninguno de los que estamos vivos hemos vivido una cosa así. No tenemos un dato en vida que haya sido parecido. Hay alineaciones, por ejemplo, como digo, de Eris con Ceres. Por ejemplo, en agosto del 2000, por ejemplo, también, Ceres también estaba en Libra, en oposición a Eris en Aries, como ahora, ¿no? Pero, por supuesto, no coincidían en cuadratura a Plutón, pero sí estaban en cuadratura los nodos, que en ese momento estaban en Cáncer Capricornio. Entonces, en el septiembre del 2009, por ejemplo, algo parecido volvió a ocurrir. Entonces, doy estos datos para que tú, el que está escuchando en este momento, saque cuenta de qué es lo que está pasando ahora en tu vida
de acuerdo a la edad que tengas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó en el 2009? ¿Qué pasó en el 2000? Por ejemplo, tú, José Antonio, ¿te puedes relacionar? No me acuerdo. Pues yo, por ejemplo, en el 2009... Tengo una memoria muy frágil. Sí, yo te la hago recuperar, Gracias. perdona. En el 2009 yo personalmente inicié todos mis blogs, por ejemplo. O sea que se inició mi decisión de decir, bueno, voy a empezar a comunicar, alargar a la afuera esto que yo continuamente hago en mi interior, ¿no? Y con buenas consecuencias, ¿no? Al final, pero ocurrió justo para el 2009. El año 2000, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Qué estabas haciendo? A ver, tiene que haber habido... Privado, muy privado. Muy privado. ¿Hoy en día privado? Sí, de verdad. No tenía redes cada sociales. Cada vez quedan menos cosas privadas, pero bueno. No tenía redes sociales en ese momento. Me imagino. Bueno, pero si los que escucháis, si yo te mira puedo para decir, atrás. Si yo te puedo decir, del año 2009 yo estaba en pleno centro de la noche más oscura de mi alma. Ah, ok. Sí, fue un año potente el 2009 también, y fíjate que coincidía con que había como una gran cruz otra vez entre esta oposición Eris-Ceres y los nodos lunares, que en vez de estar alineados con ellos estaban como en cuadratura, o sea, hacían una cruz. Y las cruces, como esa que acarreaba Cristo y donde terminó Cristo, también son tremendamente simbólicas de momentos en nuestra vida donde nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Sí, aquella fue brutal, vamos. Sí. La cruz entera. Sí, claro. Pero ¿qué pasó? Porque esto es importante para todo el mundo que nos escucha. ¿Qué pasa cuando estamos en una encrucijada? Hay que tomar decisiones. Exacto. Y hay que hacerse responsable. Sí. O sea, lo que parece que es culpa de afuera, sí. Hay que mirar cómo nosotros hemos llegado a esa situación. Exacto. Y qué responsabilidad debemos tomar ante esa situación. No es simplemente he llegado a una cuadratura o he llegado a un cruce de caminos, ahora cuál es el acertado, exacto. Sino qué es lo que me ha traído hasta aquí, exacto. para qué he llegado a este punto, y entonces es cuando se descubre cuál es el camino que debes continuar. Con suerte y con mucho trabajo, normalmente. Puede ser con terapia, puede ser con meditación, puede ser con un montón de sistemas que tenemos hoy en día para calmarnos cuando estamos en esas encrucijadas y poder encontrar una nueva dirección, porque normalmente nos llevan a tomar una nueva dirección. Nos obligan a algo. Y si no cambiar de dirección, a veces seguir por el mismo camino, pero de una forma diferente, ¿no? Pero algo tiene que cambiar. Sí, eso de está hecho, claro. El hecho concreto ocurrido en mi persona en ese momento era crucial. No había marcha atrás y las diferencias que existían para seguir caminando necesitaron de ayuda, de terapia profesional para poder entender cuáles eran las herramientas de las que yo disponía personalmente para poder utilizarlas y seguir caminando. De no haber sido por esa ayuda, por esa terapia, por ese apoyo, que es fundamental, apóyate sí. en un profesional. Absolutamente. No vayas solo ensayo-error, porque el tiempo no se recupera. Apóyate en un profesional, en una profesional, acude a terapia. Ocúpate de tus emociones, ocúpate y responsabilízate de tus actos y a partir de ahí toma decisiones. Pero no lo hagas en solitario, no lo hagas por tu cuenta. Es muy difícil en solitario. Por ejemplo, en las adicciones hay ciertos... tienen más ayuda, porque como las adicciones son verdaderas encrucijadas que el ser humano viene confrontando por muchísimos cientos de años, entonces por supuestísimo de que están un poquito más organizadas y como hablábamos en otras ocasiones, Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, es de una ayuda impagable e internacional para ciudad. Los alcohólicos como ningún otro sistema. Los adictos a otras drogas tienen centros de rehabilitación extraordinarios, también basados un poco en esos 12 pasos que siguen los Alcohólicos Anónimos. Pero en definitiva, que buscando ayuda profesional y sobre todo haciendo algo que hoy estamos forzados a hacer todos, dar un paso atrás y mirar
qué es lo que está pasando, no seguir como una... por eso, cuando hablábamos de los retrógrados, ¿no? Sí, la idea es no quedarte pegado al cartel de aquí se acaba el camino. Exacto. Retírate un poco, que a lo mejor hay más caminos. Sí, hay otras salidas, puertas que no habías visto, por ejemplo, ¿no? Y los retrógrados vienen para esto. Es decir, ahora es un momento increíble porque hay 6 planetas retrógrados, que esto no nos pasaba hacía muchísimo tiempo. Y estamos forzados a alentar la marcha y a decir, bueno, a ver. Toma, respira, mira, observa. Si no lo ves claro, da un paso atrás. Mira con más perspectiva, porque a veces estamos tan encima del problema que no lo vemos, ¿no? Episodio número 25. Hoy en Astrología, Música y Tomate vamos a hablar de la casa 4 y la casa 10. Igual que el proceso que llevan o el método que llevan Alcohólicos Anónimos con los 12 puntos, la carta natal... Todo es 12. 12. Y de esas 12 casas, hoy nos vamos a centrar en la casa 4, en el bajo cielo, y en la casa 10, en el medio cielo. Y lo vamos a hacer respecto a una cosa concreta, trabajando con la mitología, y ahí es donde te dejo a ti, Cristina. Vale. Bueno, sí, todas las casas en la carta natal es como un campo de acción donde estos planetas, donde esta energía se manifiesta más concretamente en la psique humana. Entonces, particularmente aquellas casas que nosotros llamamos cardinales, que son las que nos llevan a más acción, que son las que comienzan con los ángulos, es decir, con el horizonte, que sería el ascendente y el descendente, que sería la casa 1 y la casa 7, y luego con el meridiano, que divide también en 2 a la carta natal, entre este y oeste de la carta natal, y que nos habla del medio cielo y del bajo cielo, y son casas que corresponden a Cáncer y Capricornio. Las otras 2 eran, la primera y la 7, a Aries, Libra. Pero Cáncer y Capricornio arquetípicamente han tenido que ver con madre, Cáncer, y padre, Capricornio. Okay. Entonces, esto es un poquito complicado en el sentido que cuando aparecen planetas en estas casas, curiosamente, es como nosotros percibimos de niños a papá y a mamá. Es decir, cómo vivimos la energía de papá y mamá en ese momento que yo nací. Porque los padres no estamos iguales cuando nace un hijo que cuando nace el otro. Entonces, por eso es que los hijos, no necesariamente los hermanos, no tienen la misma experiencia de padre y madre. Porque resulta que a lo mejor la madre estaba en conflicto cuando nació uno y después estaba contentísima cuando nació el otro. De hecho, a nivel individual, yo no soy el de ayer y tampoco seré el de mañana. Exactamente. Los padres también. Pero aparte de eso, es la cosa subjetiva de acuerdo a ese panorama, a esa mandala que habla de mi psique y cómo está, y mi mandato evolutivo, que es lo que he venido a evolucionar. Entonces yo percibo esa imagen de una forma que podemos llamar arquetípica. Es decir, cuando hablamos de los planetas que están en la casa 4 y la casa 10, no necesariamente hablamos del padre y madre concreto, sino que de la percepción de la persona de ese arquetipo. Por ejemplo, si yo tengo a Saturno, que es el símbolo de Capricornio, es el símbolo de aquello que nos pone límites, es bastante frío, distante, exigente, ese arquetipo de Saturno, es el que nos confronta con la realidad absoluta de nuestras vidas, ¿no? Entre otras cosas, que nos morimos y que tenemos un tiempo, ¿ok? Entonces, cuando aparece Saturno, por ejemplo, o como en la casa de la madre o en la casa del padre, nosotros vamos a vivir a ese personaje a través de ese arquetipo. Es decir, es, por ejemplo, fácil preguntarle al cliente que viene a que se le lea su carta, dime, ¿quién sería el más exigente de tu padre y de tu madre? Y normalmente va a coincidir con que van a hablar de aquel persona donde cae Saturno, normalmente, ¿ok? Pero también hay un montón de dilemas con esta casa 4 y esta casa 10, porque en teoría, si empezamos en el ascendente con Aries, la casa 4 es la casa de Cáncer y la casa 10 la casa de Capricornio. Por tanto, sería la casa 4 la casa de la madre y la casa 10 la casa del padre. Pero resulta que después vino Liz Green.
Y dijo, no, la casa 10 es la madre y la casa 4 es el padre. ¿Un cambio de criterio profesional? Sí, es un cambio de forma de ver el arquetipo. Es decir, la casa 4 habla de nuestra formación arquetipal en el sentido de la tribu, que es aquello que impone la tribu. Y en ese caso es el padre, es lo patriarcal lo que impuso las leyes de la tribu, no la madre. Basado en eso, la madre, que sería la casa 10 en este sentido, es aquello que nos moldea más a nivel social. Es la madre aquella que, por sus deseos frustrados, quizás impulsa a sus hijos a una profesión, por ejemplo, ¿no? La madre que fue una bailarina frustrada o un arquitecto frustrado invita o empuja o estimula a sus hijos a tomar ese tipo de profesión, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre ha habido esta conversación entre los astrólogos, ¿cuál es la casa de la madre, cuál es la casa del padre? Entonces, en definitiva, a veces tenemos ese trabajo muy fácil, porque resulta que el signo que cae o en la 4 o en la 10 coincide con el signo del padre o la madre. Entonces ahí es como más fácil, ¿no? Supongamos que tenemos a Piscis en la casa 10 y resulta que el padre es Piscis. Muy fácil. Muy fácil. O tienes a Neptuno en la casa 10, entonces otra vez el que sea neptuniano en la familia será el símbolo que uno vive o a través de la madre o a través del padre. Pero como todas las cosas, hay más complicación. Por ejemplo, imagínate que el padre es un pisciano y la madre, que no es pisciana, quizás es Escorpio o Leo o lo que sea, pero tiene el sol, nació con el sol junto a Neptuno. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una persona que no es Piscis, pero es muy neptuniana. Entonces aquí ya, dependiendo donde encontremos a Neptuno, nos va a hablar. ¿Y qué significa tener a Neptuno como representante de padre o madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí tenemos que realmente analizar estos arquetipos, esta idea de lo neptuniano como aquello que no es lo no claro, lo no definido, ¿no? Porque ¿qué representa Neptuno? El mar. Es Poseidón, es el poder del mar, como vimos en Derna, ¿verdad? Ayudado por Setna. Las aguas, Sí, las aguas, el poder de las aguas. Es el inconsciente colectivo, como le llamó Jung. Es aquello del cual todos somos partes, del cual todos emanamos de ello y retornaremos a ello. Entonces también, en el fondo, representa el Edén. Representa ese sueño de algo que no es lo real, que no es lo concreto, sino que envuelve la conexión con el todo. A través del mar, que une todas las tierras del planeta Tierra, todos somos uno, ¿no? Esta es la idea neptuniana. Es decir, hay algo en el cual todos somos uno. Entonces, toda esa simbología que tiene que ver dónde hay esa unidad entre nosotros a nivel psíquico, tiene que ver con Neptuno. Tiene que ver con la música, con todo aquello que nos une. Tú te estás enfocando en aquello que realmente nos hace humanos, lo que nos une. Por desgracia, la comunicación actual nos está enfocando en aquello que nos separa. Exactamente. Pero ahí entra, por eso digo, ahí entra Saturno, entra en el sentido que entra la política. Y en la política se nos separa. Pero hay algo más allá de los ideales políticos, que es donde todos somos iguales. Por ejemplo, si lo queremos traer a lo físico, ¿verdad? Estés donde estés, seas de la raza que seas, si te duele la muela, tú tienes que ir al dentista. Entonces, esos dolores físicos, por ejemplo, que son muy físicos, y sin embargo sí tienen que ver con esa parte de nuestra humanidad que nos dice, mira, que hay un punto donde sois todos iguales, todos tenéis todos estos arquetipos dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, Saturno habla de los huesos, nuestro esqueleto. La estructura que nos mantiene. La estructura que nos mantiene, exactamente. Por tanto, todo está relacionado con todos los aspectos de nuestra vida. Y Neptuno habla de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un padre o una madre representados por Neptuno?
Hay una variedad de cosas, y ahí aplica para todos aquellos que tenemos Neptuno como representante de padre o madre, porque cae en la casa 10 o en la casa 4. Entonces puede haber, por ejemplo, padres muy creativos, padres que nos estimularon la creatividad, quizás padres que no pudieron hacer su vida creativa y sí se la impulsaron al niño. Eso en su aspecto muchísimo más positivo. La parte menos positiva es que Neptuno no puede manejar el mundo saturnino y lo escapa. Entonces, ¿qué pasa? Las drogas, el alcohol, las adicciones de todo tipo, al juego, a las sustancias, a las compras, al sufrir, todo lo que estamos adictos a tiene que ver con Neptuno. ¿Por qué? Porque es el escapar la absoluta realidad de nuestras vidas. Ante una imposición del jefe o la jefa de la tribu, yo me escapo en dirección contraria para no responsabilizarme de algo impuesto que yo no he elegido y con lo que yo no vibro. Pero en vez de rebelarme en contra de, lo que hago es refugiarme en todo aquello que me evita tener que ocuparme de lo que me toca ocuparme, que es quizá sentarme delante del padre o delante de la madre y decir, no, eso no me gusta, no, a esto no me quiero dedicar. 3, yo creo que yo he venido para hacer esto y es en lo que me quiero preparar. Entonces ahí yo te voy a hablar del poder del destino. Si tú tienes, imagínate, Saturno, vamos a ponerlo a Saturno, que es muy obvio en sus demandas. Tú tienes Saturno en la casa 10, que además de ser la casa del padre o la madre, es la casa de nuestra profesión, digamos, de ese cartel que nos colgamos y decimos, yo soy esto, soy abogado, soy bailarín, soy enfermero, ¿no? ¿Qué es ese cartel? ¿Qué es eso que yo hago? Cartel social. Sí, que yo ofrezco a la sociedad. Entonces, ahí está Saturno y el padre es abogado, por ejemplo. Entonces, el padre se ha montado un despacho, ese niño o niña que nazca con ese Saturno en la casa 10 va a tener más o menos definida su profesión porque resulta que tiene que continuar con el trabajo del padre, que se montó con su duro trabajo un despacho. Es bastante difícil encontrar estas torres capricornianas, como las llamamos nosotros en astrología, es decir, abuelo abogado, padre abogado, hijo abogado, nieto abogado. ¿Por qué? Porque hay que continuar con esa torre saturnina que no tambalee la tribu. Y ahí es donde podemos ver un Saturno en la casa 4, donde hay una tribu exigente que se continúe con un patrón estructural. Entonces salirse de eso es muy difícil. Es muchísimo más fácil. Pero no es imposible. No. Pero hay que trabajar, muy difícil. Hay que trabajar. Un trabajo que muy poca gente está dispuesta a hacer. Y es facilísimo encontrar al hijo abogado, porque el padre era abogado, y que esté representante de estas casas a Saturno. A veces, por ejemplo, no necesita estar Saturno en la casa 4 o en la casa 10, sino que estar el signo Capricornio, por ejemplo, en la casa 10 o en la casa 4, y después miramos dónde cae Saturno, que sería el regente de esa casa, y los aspectos que hace. Y allí sí que vemos esta demanda familiar, tribal, potente, y ahí la importancia de estas dos casas de las cuales queríamos hablar, ¿no? La casa... ¿Cuál es el mandato tribal? Es la casa 4, asociados para Liz Green con el padre, con el patriarcado, que es el que marca el mandato tribal, digamos, y la casa 10, que sería la madre para ella, el padre para otros, pero son casas donde los planetas que caigan ahí nos definen bastante en la vida. Esta es una visión tradicional del concepto familia, ahora adaptándonos al siglo XXI y a la velocidad en la que van los cambios sociopolíticos. El modelo de familia ha cambiado. Pueden ser 2 varones, pueden ser 2 mujeres, pueden ser 2 amigos. Sí. Hay muchísimas variedades familiares. ¿Cómo se recoge eso en la carta astral de cada uno? Ahí sería Urano. Urano, que es el que vino después de Saturno, que representa nuestros límites, el mandato social, todo esto. Urano viene después, se descubre con la tecnología,
¿ok? Porque no lo podemos ver a simple vista. Y él trae la rebelión en contra de Saturno. ¿Por qué? Porque en la mitología griega Saturno, que es hijo de Urano, castra a su padre. ¿Te acuerdas la historia, José Antonio? Me acuerdo. Bien. De esa castración, esos testículos que Saturno tira al mar, nació la Venus, ¿te acuerdas? Me acuerdo, como si hubiera estado allí. ¿Verdad? Sí. Y esa maravillosa belleza de la Venus, La tengo en mi retina. que representa todo lo bello, todo lo creativo, ¿no? Nace a raíz de esa castración. Entonces, vamos a ponerle Urano ahora en la casa 4. El hijo que se revela porque tiene a Urano o en la 4 O en la 10. o en la 10, ocurre más en la 4, curiosamente, porque se revela en contra de la tribu. En el concepto, En el del concepto patriarcado. tribu, exactamente. Entonces, puede decir que diga, pues ¿sabe qué? Yo no voy a hacer eso que me dicen mis vecinos y me dice lo social. No quiero hacerlo. Y entonces al revelarse descubre su propia creatividad. Ahí está el verdadero significado de ese mito, ¿no? Que para que nazca Venus hay que romper con el mandato patriarcal, el mandato social en el que he nacido y buscar tus propios mandatos, ¿no? Así que pensabas que era fácil, ¿no? Que era Exacto. simplemente levantarte una mañana, ponerte a desayunar en casa con la Sí. familia y decir, escuchadme, que mi decisión es no es tan sencillo. No. Hay que trabajar, hay que moverse, hay que estar siempre cerca de lo que son las emociones, escucharlas. Si necesitas ayuda, analizarlas y conseguir desde ahí una mejor perspectiva para caminar. Como siempre insistimos, si no tienes tu carta natal, si no tienes tu carta astral, es mucho más complejo. Es como salir hoy día sin GPS y meterte en una ciudad que no conoces. Muy probablemente puedas tener muy buena intuición, pero lo más seguro, en un 99% de las probabilidades, era que te pierdas y que termines con el coche en cualquier Sí. sitio donde no deberías haber terminado. Pero ahí está lo fundamental para mí, ¿no? Si no nos perdemos y si no nos equivocamos, entonces no aprendemos nada. Ujú. Bueno, pero si se puede evitar perderse en un sitio donde no deberías haberte perdido, pudiéndolo no lo haber sé. evitado, ¿no? Me pones en duda. Ah, Ponme música. vale. Voy a anunciar esto porque es una canción muy vieja de los años 80. Le digo a Cristina que ponga música porque le hemos dado el día libre a Roberto, que hoy Sí, ni control exacto. ni nada, pero bueno. en fin. De vez en cuando, pobre Esto, Roberto, que fue está ahí vacaciones. mirándonos todo el día. Vacaciones. Roberto, pásatelo muy bien, en la Patagonia. Bien, Freddie Jackson, ¿ok? Come on and rock me, girl. Come on and rock me, girl. Hey, girl, long
out my name. Ooh, you can call me baby. I remember you like to take your time to get in the mood. Ooh, yes you do, yeah. But once you're in the mood, you like to go straight to the groove. Oh, yes you do, girl. It's been so long since we've had a night together. I miss you when I get through loving you, girl. Fire. Bueno, esto no le va a gustar a Roberto cuando lo escuche. Roberto, aquí Cristina te ha ganado varios puntos directamente con Freddie Jackson, con una canción que fue éxito en los 80 y que seguro que muchas de las personas que nos siguen habitualmente habrán dicho, ay, esto me suena, yo estaba en ese momento en tal sitio. Madre mía, a mí me pasa eso. Yo vivía en Londres en ese momento y hacía clases de danza cada día. ¿Dónde estabas tú en los 80? Cuéntalo en los comentarios. Exacto. Tú estabas en Londres. Yo en Londres y haciendo unas clases de jazz magníficas en el Pineapple Center en Londres, y había una profe en esas épocas que se llamaba Levi Rose, que se llenaban las clases de ellas. Para cuando terminaba la clase de ella ya ni nos veíamos en los espejos de lo empañado que estaban. Era una cosa magnífica y esta canción la tenía como parte del calentamiento, ¿no? Entonces la escuchaba mucho. Por cierto, voy a aprovechar un pequeño paréntesis porque hay algunas preguntas de los oyentes que nos dejan por alguno de los canales donde nos siguen. C. Pedro nos preguntaba sobre un podcast anterior si nos podrías recomendar algún libro sobre astrología arquetípica que tú tengas así como de cabecera. Bueno, a ver, obviamente yo voy a recomendar mi profe principal, que fue Liz Green. Todos los libros de Liz Green te los puedes comprar sin ningún problema porque vas a leer astrología arquetípica interesantísima. Particularmente el de Saturno, que fue, bueno, no particularmente, el de Saturno, el de Neptuno, por ejemplo, fíjate que el de Saturno es un libro muy pequeñito porque ella lo escribió muy temprano en su trayectoria astrológica, pero luego el de Neptuno es un libro larguísimo, de casi 800 páginas, y es absolutamente extraordinario. Pues estamos con los planetas en la casa 4 asociada con la madre o el padre, dependiendo de cuál es la perspectiva profesional que cojamos para la interpretación de tu carta natal, que representan de todas formas esa experiencia familiar y su influencia en nuestra vida a través de valores, a través de los ancestros, la tribu de la que estábamos hablando en la primera parte de este podcast número 25 de Astrología, Música y Tomate. Los valores, los hábitos, lo que está impuesto por la familia o por la sociedad o ambos dos, porque en algunos casos está todo muy mezclado. ¿Cuáles son los errores que se cometen a la hora de interpretar la casa 4 y la casa 10 que deberíamos tener en cuenta? Ay, qué buena pregunta, José Antonio. Gracias, estaba en el guión. Bien, pues te digo, ¿estaba en el guión? Sí, pero gracias por darme las gracias. Pues mira, sí, una de las cosas que no podemos hacer, y esto lo enfatizaba muchísimo Jung, es no podemos tratar de hacer concreto el arquetipo. En el momento que lo queremos concretizar, el arquetipo pierde su magia, porque estos son conceptos que deben mantenerse en esa dimensión arquetipal donde nosotros entendemos la magnitud. Por ejemplo, si hablamos de Neptuno en particular, o de Urano, o de Plutón, que habla del submundo. Es decir, por ejemplo, imagínate que yo miro al cielo y digo, el cielo, ¿verdad? Si yo lo miro desde lo concreto científico, estoy hablando del aire que está compuesto de esto y de aquello, no el cielo que es cielo. La atmósfera. Pero si yo digo arquetipalmente el cielo o los cielos, entonces estoy diciendo una cosa completamente distinta, muchísimo más amplia, muchísimo más profunda, que envuelve la historia de la humanidad y que no se puede traer a un hecho en particular, ¿no? Por eso es que lo que hablaba en el otro podcast de la interpretación de la Biblia,
todo es simbolismo y tiene que quedarse ahí en lo simbólico, y yo de allí saco toda la enseñanza. Si yo quiero decir que mi padre está representado por Saturno y lo quiero imaginar al Saturno concreto como mi padre, a lo mejor el padre no es así, el padre en sí, porque esa es la experiencia de la persona de ese padre. No es, porque sí, a lo mejor por eso los hermanos o hermanas hablan y dicen, pero mamá era así, y la otra dice, no, pero mamá no era así, ¿no? Porque yo lo que veo ahí son diferentes cerebros interpretando de manera distinta cada uno con su... y las dos no tienen el mismo arquetipo representando a esa madre. Claro. Entonces, imagínate, la madre es la misma, pero vista desde varios exactamente. planos. Por ejemplo, en la carta natal, por ejemplo, imagínate una luna en conjunción a Plutón. ¿Okay? Aunque no estén en la 4, va a representar posiblemente ese arquetipo de Plutón a través de la madre. ¿Qué significa? Una madre que quizás tiene secretos, que no se sabe todo de esa madre, que esconde historias bastante rocambolescas, una madre posiblemente bastante manipuladora, potente, intensa. Claro, la otra hermana o hermano nació con la luna con Neptuno. Entonces esa va a ver a la madre como una víctima, una artista frustrada. ¿Tú entiendes? Entonces, lo entiendo muy bien. ¿Y vosotros lo entendéis? Ponednos en los comentarios. Exacto. Esta parte no la he entendido. Esto quiero que lo ampliéis. Dedicadle un podcast a esto de la madre. Ponlo, escríbemelo, porque yo luego lo veo, se lo digo al productor y luego después trabajamos en los guiones. Entonces, este es el sentido que le tenemos que dar para entender por qué los hermanos y las hermanas parece que estamos hablando de padres diferentes, porque no estamos hablando de la misma experiencia psíquica. Entonces, por ejemplo, si lo queremos ver a nivel genético, okay, que también se puede ver, porque la carta natal es como una extensión de lo concreto y genético. Imagínate que yo, una de las hermanas o hermanos, he heredado más genes de, por ejemplo, mi abuelo paterno que escapó guerras. Y resulta que los otros hermanos heredaron los genes de otros que murieron de hambre, yo qué sé, ¿no? Estas historias rocambolescas que ocurren en las familias y que se transmiten genéticamente, y que en la carta natal también se ve esta herencia ancestral. Por tanto, no tenemos el mismo sentimiento de nuestra tribu y de nuestra familia uno y otro. Esto es interesante porque no solamente a nivel científico se está profundizando muchísimo en cuáles son las cargas de información que van dentro de nuestro ADN. Absolutamente. Importante este detalle. Pero por otro lado sí que lo podemos ver de una forma científica en la carta natal. Ahí sí está reflejado. Sobre todo la gente aunque fisiológicamente no podamos sacar una analítica y decir, mira, de tu tatarabuelo tienes esto. Sí, bueno, se puede cuando haces el estudio genético. Por supuesto que se puede. Entonces, no, pero me refería a nivel Pero a lo que me refiero emocional, que no todos los hermanos fisiológico heredan lo mismo. Este es quizás el punto, ¿no? Por tanto, por eso los hermanos y hermanas se pelean y discuten sobre la madre y el padre, ¿no? Y ya no te cuento en las herencias. Bueno, esto... O sea, tendremos que hacer un podcast sobre la casa 8. Sobre la casa 8, ¿de acuerdo? Es que esa es la otra. Son 12 casas, sí, dan para mucho juego. Muchísimo. Y a lo mejor tenemos que empezar a hacer la serie de las casas. Sí, de la bueno, carta sí natal. podríamos. Esto, por favor, decirnos si os apetece que yo haga un podcast por cada casa astrológica. Y eso es, si llegamos a 900 likes, hacemos una casa, un podcast por cada casa. Y si llegamos a 9000 likes, hacemos la vuelta atrás con doble tirabuzón y caemos de pie. ¿No? Que es lo que hacen ahora, ¿no? Te dice, si me pones 9000 likes... Complaceremos mucho más, eso claro es. está. Sí. Dentro de poco traemos buenas sorpresas para esta segunda etapa del podcast, pero no podemos desvelar nada porque ha dicho el productor que todo esto está basado en pura sorpresa, como la vida misma. Como Urano lo dispone. Volvamos a la casa 4, volvamos a la casa 10. Bien, entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes, hablando de Urano, tienes a Urano en la casa 4, entonces ahí sí que es posible
posible de que tú realmente te sientas como un sapo en otro pozo o como fuera de la manada completamente desde pequeño y tú dices, pero ¿yo por qué? No pertenezco a esto. Exacto. Yo no formo parte aquí de nada. Exactamente. Yo estoy fuera de lugar. ¿Cuál es mi lugar? Y empieza la depresión. Sí. También porque está claro de que hay a veces una dicotomía entre el mito de Urano y lo que nosotros pensamos o cómo experimentamos a Urano en nuestra carta natal. Pero aquellos que tenemos a Urano representante a papá o a mamá, sí sabemos que el mito tiene que ver. Entonces, ¿por qué? Porque Urano era el dios del todo, ¿te acuerdas? He contado la historia muchas veces. Y cuando se une con la madre tierra, forman el mundo y empiezan a tener hijos. Admitidamente, los hijos que tenían parecían monstruos de 100 cabezas y 100 brazos, titanes, gigantes, cíclopes, etcétera, etcétera. Entonces Urano miraba a sus hijos y decía, ¡qué horror! Entonces los mandaba a Tartaros, ¿no? Que era como ese No Man Land, ¿no? La tierra de nadie. Y sus hijos obviamente lo resentían y su mujer mucho más, ¿no? De ahí que le pide a Saturno que se cargue, ¿no? A su padre. Ocúpate. Bueno, ocúpate, exactamente. Pero entonces, si uno tiene como representante de padre o madre a Urano, entonces quizás esa exigencia de perfección del padre o la madre se va a vivir en la psique de la persona y la persona va a sentir que este padre o madre, quien esté representado por Urano, es muy distante, muy frío, que nunca, por ejemplo, nunca ve en esos ojos una aprobación completa, ¿no? Siempre hay como una mirada de desilusión cada vez que mira a sus hijos, por ejemplo. Entonces, eso lo percibe el hijo o la hija. Mucho más allá de verlo, simplemente de verlo. Hablamos de cómo se transmite esa energía. Entonces, esta idea de sentirse no aceptado por el padre o la madre que esté representado por Urano, es como se expresa este planeta a través de estas casas 4 o 10, ¿no? Muy interesante. También puede ser en contacto con el Sol o la Luna, por ejemplo, que también representan, ¿no? los padres, obviamente. Uh-huh. Pero entonces, de esa forma, si hablamos de Plutón, por ejemplo, Plutón habla de la muerte, habla del sexo, habla de las pérdidas o ganancias de dinero, la casa 8, ¿no? Entonces, cuando Plutón aparece o cerca de los nodos, o cerca del Sol o la Luna, o en la casa 4 o en la casa 10. Entonces, en la casa 10 puede representar un padre poderoso que esté en la política, por ejemplo, ¿no? Aquello que se representa Plutón. En la casa 4 va a mandar, obviamente va a hablar de historias rocambolescas dentro de la familia, hijos no queridos, hijos muertos que se ocultaron, hijos ilegítimos, todos aquellos secretos familiares. O hijos nacidos no deseados. Siempre te pongo en un completo desastre. Sí, eso podría ser más Urano, ¿no? El que mira a su hijo y dice, oye, pero yo no lo quería. No, pero los hay. Pero Plutón, sí, muchos. Pero Plutón es más todo aquello que uno oculta en su familia, aquellos secretos que ni el abuelo se atrevió a decirle a sus hijos, por lo tanto mucho menos a sus nietos, etcétera, etcétera, y que nosotros percibimos sin saberlo, con todas las terribles consecuencias que ello acarrea luego en nuestra vida. Entonces, el temor, por ejemplo, imagínate, un Plutón en la casa 4 puede traer un gran temor a formar familia. El temor a que se repita una historia pesada que uno no sabe, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado de decir, mira, mejor no pruebo, porque después de lo que ha pasado en mi familia, vamos a quedarnos tranquilitos. Sí, no sea que repitamos la película y esto es insufrible. Es la experiencia quizás de una madre, un padre muy dominantes, muy manipuladores, con un montón de secretos y historias potentes, normalmente.
La Casa 4 y la Casa 10, hoy en el podcast de Astrología, Música y Tomate, las raíces y nuestra exposición Sí. a lo social, Sí. de dónde venimos, cuál es nuestro primer sitio de Sí. pertenencia, hacia dónde vamos, cuál es la profesión Sí. que hemos elegido y la dicotomía, ¿Cómo lo hacemos, y la no? dicotomía Sería- de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Y si tú no tienes tu carta astral, ¿a qué esperas? Si tú no tienes tu carta natal, ¿a qué estás esperando? Es que estaba escuchando, ahora mientras te escuchaba a ti, Sí. escuchaba a dos oyentes que tenemos en Argentina que se pueden poner en contacto contigo a través de tu página web Sí. y solicitar la Como creación siempre. de la página. Sí, ir a mis blogs, ir a mi página web, ya sabemos que es cristinaleer.com o astrologiaarquetípica.com. Y bueno, ahí tienes todas las opciones. Y luego están apareciendo muchos oyentes también en Estados Unidos, cada vez tenemos más. Esta Sí. es la magia Sí, sí. del mundo este de Internet y el fantástico mundo de los podcasts, Sí. en los que tú también puedes interactuar. Puedes buscar esa información que te falta. Si no tienes tu carta astral, solicitarla, ponerte en contacto con Cristina. Y si ya la tienes, hacer preguntas concretas que podamos tener aquí. Cuando sumemos muchas preguntas que son similares, encauzaremos a hacer un episodio exclusivo de una duda que se repite constantemente. Pensábamos que la casa 4, la casa 10 son dos casas fundamentales dentro de la carta natal y por eso hemos dedicado prácticamente hoy casi todo el podcast a estas dos casas, pero a lo mejor para ti es más importante la 8, o es más importante la 3, Sí. o es más importante la 2, cualquiera sabe. Donde caiga tu sol seguramente será importante. Eso es. ¿Cuál sería, Cristina, el tomate del episodio que hemos desarrollado hoy, con el que, como siempre, hemos aprendido muchísimo y hemos entendido las cosas que nos pasan? Sí, Todo tiene una razón de yo ser. creo que es un punto importantísimo aquí este tomate de hoy. Y es que tenemos que siempre tomar conciencia que la experiencia de padre y madre es mi experiencia subjetiva, que posiblemente algunos de nuestros hermanos no tengan la misma experiencia y por tanto no tengo que enojarme con ellos porque han nacido en diferente momento, en diferente situación, y que ese dilema que yo tengo respecto de mi padre y mi madre es un trabajo que yo tengo que hacer interiormente. Eso es el tomate. Tenéis los enlaces a cada uno de nuestros canales de comunicación en la cabecera de los comentarios de cualquiera de los canales en los que estamos. Sí, también nos pueden escuchar en Spotify, ¿eh? No necesitas ir a YouTube. Tienes en Spotify también estamos, en iVoox también estamos. Hasta en la sopa estamos. Cristina, ha sido un placer como siempre. Igualmente, Hasta el José próximo Antonio. episodio. Can't wait.